Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de la web, donde desentrañamos los hilos invisibles que tejen nuestras vidas. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje muy especial, un viaje que nos llevará a través de los susurros del pasado, las emociones palpables del presente y los recuerdos que, estoy seguro, quedarán grabados a fuego en sus corazones. Prepárense porque vamos a hablar de esos momentos, esos instantes únicos e irrepetibles, que tienen el poder de unirnos de una manera que a veces ni siquiera podemos explicar. Sí, hoy vamos a desgranar cómo ciertos eventos, ciertas experiencias, se convierten en el pegamento que fortalece nuestros lazos, creando memorias que perduran para siempre. Y antes de zambullirnos de lleno en este apasionante tema, les recuerdo lo que siempre les digo: si este contenido les resuena, si les gusta lo que ven y escuchan, no duden en darle a ese botón de suscribirse. Es la mejor forma de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras juntos. Imaginen por un momento la vida como un lienzo enorme. Cada día es una pincelada, cada encuentro una gota de color. Pero hay momentos, ¿verdad? Momentos que no son una pincelada cualquiera, son trazos gruesos, intensos, que definen la imagen completa. Son esos momentos los que se quedan con nosotros, los que compartimos, los que nos hacen decir, ¿te acuerdas de aquello? Y es precisamente de la magia de esos momentos de lo que vamos a hablar. Hablamos de esos eventos que por su naturaleza, por su intensidad, por la conexión que generan, se inscriben en nuestra memoria colectiva e individual con una fuerza particular. Piensen en una boda, por ejemplo. No es solo la unión de dos personas, es la celebración, la alegría compartida, los nervios de los novios, la emoción de los invitados. Es un torbellino de sensaciones que al final del día, se convierte en una anécdota que se cuenta y se vuelve a contar, cada vez con el mismo brillo en los ojos. Pero no se trata solo de grandes eventos sociales. A veces los momentos más inolvidables surgen de lo más inesperado. Una aventura espontánea con amigos, una noche de confesiones bajo un cielo estrellado, un desafío superado juntos que parecía imposible. Son esas experiencias compartidas las que de repente elevan la relación a un nuevo nivel. Crean un código secreto entre las personas involucradas, un entendimiento tácito que solo se forja a través de haber vivido algo significativo juntos. Es como si se abriera una puerta, y al otro lado, se encontrara una conexión más profunda, más auténtica. Y aquí es donde entra la unión. Estos momentos no solo se recuerdan, sino que activamente nos unen. Cuando revivimos una experiencia compartida, estamos reviviendo la emoción, la risa, quizás incluso el susto. Y al hacerlo, reforzamos el vínculo que esa experiencia creó. Es un ciclo virtuoso, el momento memorable nos une, y el acto de recordar ese momento nos mantiene unidos. Piensen en las historias que contamos sobre nuestro pasado. A menudo las más vívidas, las que más nos sacan una sonrisa o una lágrima, son las que involucran a otras personas. Son las anécdotas familiares, las batallitas de la infancia con los hermanos, las locuras universitarias con los amigos. Esas historias son el tesoro de nuestras relaciones. ¿Y qué hace que un momento sea inolvidable? No hay una fórmula mágica, claro está, pero hay ciertos ingredientes que suelen estar presentes. La novedad es uno de ellos. Algo que nunca antes habíamos experimentado, algo que nos saca de nuestra rutina. La intensidad emocional es otro factor clave. Ya sea alegría desbordante, profunda tristeza, o un sentido de logro monumental, las emociones fuertes tienen un poder particular para fijarse en nuestra memoria. La novedad y la intensidad, combinadas, son como un cóctel explosivo para la memoria. Piensen en la primera vez que viajaron a un lugar completamente nuevo, o la primera vez que intentaron algo realmente desafiante. Esas experiencias vividas en compañía, son potentísimas creadoras de recuerdos. Imaginen a un grupo de amigos escalando una montaña juntos. El esfuerzo físico, el apoyo mutuo, la vista espectacular desde la cima, todo eso se fusiona en un recuerdo imborrable. Y no solo eso, la experiencia de haber superado juntos un obstáculo tan grande crea un lazo de confianza y admiración mutua que puede durar toda la vida. Se convierten en los que escalaron juntos, y ese título, esa identidad compartida, es un recordatorio constante de lo que vivieron. Otro elemento fascinante es el factor sorpresa. Cuando algo inesperado ocurre, especialmente si es algo positivo, la mente lo registra con una claridad asombrosa. Una sorpresa bien planeada para un ser querido, un descubrimiento fortuito en medio de un viaje,
una coincidencia increíble que parece sacada de una película. Estos momentos, al romper con la previsibilidad, dejan una marca profunda. Y cuando estas sorpresas se comparten, la emoción se multiplica. La alegría de la sorpresa se magnifica al ver la reacción de la otra persona, y esa experiencia compartida de asombro se convierte en un tesoro común. Además, la repetición de ciertos elementos puede fortalecer la memoria de un momento. No me refiero a repetir el evento en sí, sino a los pequeños detalles que lo acompañan. Una canción que sonaba de fondo, un olor particular, una frase clave que se dijo. Estos anclajes sensoriales pueden transportar de vuelta a ese momento con una viveza sorprendente años después. Y si estas sensaciones se comparten, la conexión se hace aún más fuerte. Si dos personas escuchan esa misma canción años más tarde, es muy probable que ambas piensen en aquel día especial que compartieron. Ahora hablemos de cómo estos momentos se convierten en el cemento de nuestras relaciones. Cuando compartimos una experiencia memorable, estamos creando una narrativa compartida. Somos los protagonistas de nuestra propia película, y esa película tiene escenas que solo nosotros dos, o nosotros tres, o nosotros un grupo conocemos íntimamente. Estas historias compartidas se convierten en el lenguaje secreto de nuestras relaciones. Son el material del que se nutren las conversaciones nostálgicas, las bromas internas, los chistes que solo nosotros entendemos. Piensen en una familia. Las vacaciones de verano de la infancia, los cumpleaños memorables, las fiestas navideñas llenas de anécdotas. Esas experiencias son las que tejen el tapiz de la historia familiar. Cuando los hijos crecen y se van, esas historias son lo que los mantiene conectados a sus orígenes y entre sí. Son los recuerdos de haber reído juntos hasta llorar, de haber superado momentos difíciles como equipo, de haber celebrado juntos los triunfos. Estos recuerdos compartidos son el legado emocional de una familia. Y no solo hablamos de lazos familiares. Amistades sólidas, relaciones de pareja duraderas, incluso relaciones profesionales que trascienden lo meramente laboral. Todos se benefician de la creación de momentos inolvidables. En una amistad, son esas salidas inesperadas, esas conversaciones hasta el amanecer, esos viajes improvisados. En una pareja, son las primeras citas emocionantes, las aventuras compartidas, los momentos de apoyo incondicional en tiempos difíciles. Cada uno de estos momentos, si se nutre y se recuerda, fortalece el tejido de la relación. Es importante entender que la creación de estos momentos no siempre es un acto intencionado o planeado. Muchas veces surgen de forma natural de la espontaneidad, de la apertura a la experiencia. Sin embargo, también podemos ser proactivos. Podemos elegir crear oportunidades para vivir experiencias significativas con las personas que nos importan. Planificar un viaje, organizar una reunión especial, dedicar tiempo de calidad a simplemente estar juntos y abiertos a lo que surja. La intención en este caso puede ser el catalizador para que lo mágico suceda. Y aquí viene la parte que me encanta, la forma en que estos recuerdos nos transforman. No solo nos unen, sino que a menudo nos cambian. Una experiencia que nos empuja fuera de nuestra zona de confort, vivida con alguien que nos apoya, puede darnos una confianza que no sabíamos que teníamos. Un momento de profunda conexión emocional puede abrirnos a la vulnerabilidad y a una mayor empatía. Estos momentos no solo se guardan en la memoria, sino que también se integran en quienes somos. Piensen en el poder de las tradiciones. Las tradiciones, sean familiares, culturales o de amistad, son creadoras de momentos inolvidables por naturaleza. La forma en que se celebra una fecha especial cada año, con los mismos rituales, la misma comida, las mismas canciones. No es solo la repetición de un acto, es la construcción de una expectativa, de una anticipación que se va cargando de significado con el tiempo. Cada vez que se repite la tradición, se renueva el recuerdo de las veces anteriores, se refuerza el sentido de pertenencia y de continuidad. Además, estos momentos inolvidables nos dan perspectiva. Cuando miramos hacia atrás, las dificultades a menudo se ven más pequeñas en el contexto de las experiencias positivas que hemos vivido. Las risas compartidas, los momentos de alegría pura, las aventuras que nos sacaron de la rutina, todo eso se convierte en un bálsamo para los momentos difíciles. Son anclas de felicidad a las que podemos aferrarnos. Y para cerrar esta parte quiero animarlos a ser conscientes de estos momentos en su propia vida. No los den por sentados. Presten atención a las pequeñas chispas de magia que ocurren a diario.
A veces la anécdota más divertida de una reunión puede ser algo tan simple como un error gracioso, un comentario inesperado, o un momento de torpeza compartido. No todo tiene que ser épico para ser inolvidable. Lo importante es la conexión que se genera. Así que, en resumen, hemos explorado cómo ciertos momentos impulsados por la novedad, la intensidad emocional y el factor sorpresa, se convierten en los pilares de nuestras relaciones. Hemos visto que estos eventos, ya sean grandes celebraciones o pequeñas aventuras espontáneas, crean narrativas compartidas que nos unen y nos transforman. Las tradiciones, la repetición de anclajes sensoriales y la simple apertura a la experiencia son claves para su formación. Y lo más importante, hemos recordado que estos recuerdos no solo nos conectan con los demás, sino que también nos conectan con nosotros mismos, ofreciéndonos perspectiva y fortaleciendo nuestro sentido de identidad. Espero de corazón que este viaje por los momentos que nos unen les haya resultado tan fascinante como a mí. Me encantaría saber cuáles son esos momentos inolvidables que han marcado su vida y la han unido con las personas que aman. Déjenme sus historias y reflexiones en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado y creen que a alguien más le podría ser útil o inspirador, por favor, denle un gran pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones. Gracias infinitas por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.